Y rebelde, ok. Bueno, la masiva marcha en conmemoración del 50 aniversario del golpe cívico y militar del 24 de marzo dejó al descubierto que no solo existe un consenso general de la sociedad argentina en materia de derechos humanos, de memoria, de verdad y justicia, también reflejó el rechazo hacia un presidente que aplica un plan económico similar al de la dictadura, que está llevando a cabo un industricidio y que no gobierna para todos, sino para unos pocos. Y para hablar un poco de este tema y del futuro inmediato de la Argentina, estamos en comunicación con el escritor y periodista Gustavo Campana, a quien le damos las buenas tardes. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Pablo Yumato te habla. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va? Abrazo a todos los compañeros y compañeras de la radio. Igualmente para vos, muchas gracias por atendernos. Antes de meternos un poco en las conclusiones de lo que pudiste ver de la marcha, me gustaría una apreciación tuya acerca de qué te pareció el fallo de la justicia de Estados Unidos a favor de la nacionalización de YPF que ejecutaron durante el gobierno kirchnerista, causalmente, ¿no? El fallo es el correcto y eso es lo que me sorprende. Claro. Pero obviamente quizás ahí tengamos que ver algún interlineado de la injerencia de Trump sobre un juzgado que siempre falló a favor de los buitres, ¿no? Ah, claro. Y por eso Milei se atribuye que el fallo fue favorable gracias a él, porque está él. Si estuvieran otros, quizás no. Más allá de eso y del texto infantil de la cadena y sí. Bueno, porque uno suma toda su línea de tiempo, el tipo pretende hacer un recorte solamente en su palabra de ayer, pero si vos vas sumando como mínimo declaraciones que él tuvo sobre lo que fue la recuperación de YPF, como mínimo en los últimos 4 o 5 años, es absurdo que ahora se ande golpeando el pecho. Ellos descubren en Vaca Muerta la posibilidad de dólares frescos apenas asumen, y el topo que vino a destruir el Estado solamente preservó a YPF y a Vaca Muerta. Por lo tanto, lo primero que tendría que haber dicho es gracias, Cristina, como primera medida, porque Vaca Muerta es el resultado de la recuperación de YPF y hacia dónde puso proa el gobierno kirchnerista con relación a la recuperación de la exploración de petróleo que había abandonado la privatización en manos de Repsol. Pero tenés ahí, además, bueno, es muy largo el tema, pero tenés hasta una caja encubierta de lo que significan las dádivas a periodistas amigos que nos llegan a través de la pauta oficial, es cierto, pero fíjate que la única empresa que en 2 años y medio entregó pautas, entre comillas, extraoficiales a todos ellos, es YPF. Sí, así que ha sido YPF un botín de guerra muy, muy, muy grande, y todo lo que... Macri salió a golpearse el pecho cuando votó en contra de la restatización, todo el PRO votó en contra de la restatización en su momento, o sea, toda la derecha tiene una línea de tiempo que es opositora a este fallo. Sí, por eso fue esquizoide, ¿no? Un poco la manifestación de ayer, digo, qué esquizofrénico de cuarto este tipo, es increíble lo que pasó. Pero bueno, nada, quería simplemente que hagas un comentario, me pareció apropiado que vos como periodista y como un tipo que sabe mucho de estas cosas, pudieras hacer tu comentario. Ahora sí, quisiera que nos metiéramos un poco en lo que fue la gran marcha, muy masiva, muy importante, de lo que sucedió este 24 de marzo. ¿Qué conclusiones pudiste llegar vos en relación a lo que sucedió ese día? Bueno, a ver, hay varias, sobre todo en función de tu comentario, ¿no? Con relación a armar un paralelo entre las violaciones a los derechos humanos y el plan económico. Sí. A mí me gusta plantear que la primera medida del plan de Martínez de Oz, que dio a conocer el 2 de abril del 76, una medida invisible, pero altamente necesaria para poder llevar a cabo en un país que tenía menos de 3% de desocupados, una actividad fabril a 3 turnos de la mano de la industria nacional que estaba altiva, fuerte y de pie, una deuda externa de 7.000 millones de dólares, cuando hoy, después de 4 pasos del neoliberalismo por nuestra vida, se de casi 450.000, con el 80% de los trabajadores en blanco y sindicalizados, y más o menos el 48% del PBI para los laburantes después de casi 20 años de la mayoría proscripta. La primera medida se llamó terrorismo de Estado. Esa fue la primera medida económica de Martínez de Oz, que era el poder real dentro de lo que era la estructura del golpe. Que me gustaría agregar, no para corregir nada, sino para agregar que
viste cuando se habla de golpe cívico-militar, cuando se le agrega eclesiástico, bueno, cuando se habla de golpe cívico-militar, todos los golpes fueron cívico-militares en la República Argentina del siglo XX. Puede cambiar el nivel protagónico de cualquiera de esos dos sectores, pero en algunos tuvieron más, los civiles fueron más comparsa que poder real en sí, en otros fue el poder civil el que necesitó de una guardia pretoriana para llevar adelante su plan, como fue para mí la distribución del poder en el último golpe. Claro. Pero todos fueron cívico-militares. Esto es lo primero que tenemos que poner, me parece, de manifiesto. Así que en ese sentido, cuando uno repasa la historia, los tipos vinieron a avanzar con sentido de eternidad, casi como decir, bueno, esta es la última, ya está, lo intentamos otras veces, el pueblo volvió siempre y ahora hay que avanzar con sentido de eternidad. Y dentro de ese terrorismo de Estado, que era la primera medida económica, un dato nuevo, terrible, dentro de nuestra historia, que va a ser la decisión que habrán tomado no sé cuántos tipos en una mesa, como si fuera la solución final del 42 tomada en las afueras de Berlín, con Eichmann a la cabeza de esos 15 que estaban en la mesa. Aquello fue la cámara de gas y esta vez fue desaparecidos. Fue el dato nuevo que se le agrega, para mí, porque avanzaron con sentido de eternidad. No va a haber que darle explicaciones absolutamente a nadie y nos quedamos para siempre. Rearmamos la matriz económica argentina, volvemos a la matriz del siglo XIX, a una matriz agrícola-ganadera. Y se acabó, y son 20 familias las que van a decidir el destino, y habrá, qué sé yo, un 20% de la población que no va a saber lo que hacer con la guita, y el 80% muerto de hambre. Sí, estaba pensando, en la apropiación de bebés está relacionado esto que decís. Sí, pero ahí hay otra matriz. Digamos, la primera matriz es, digamos, lo que tomaron los militares argentinos de la escuela francesa, o sea, lo que hicieron en Argelia los franceses, más, por supuesto, West Point y la Casa de las Américas, donde fueron formados la mayoría de los oficiales argentinos de mayor rango a la hora del golpe. El robo de bebés es la matriz de la Guerra Civil Española. Y los, iba a decir los científicos, los supuestos psiquiatras de Franco, Ballero Nájera a la cabeza, diciendo que sacándole un bebé a una familia republicana y dándolo a una familia franquista se destruía el gen rojo. Bueno, esa matriz anida en la Guerra Civil Española. Entonces yo coincido con que la marcha del otro día fue un no a todo lo demás, y que vuelve a demostrar que nos falla agregar al nunca más, que tuvo que ver con las violaciones a los derechos humanos. Nos falta agregar fundamentalmente un nunca más económico. Un nunca totalmente. Más a estas políticas neoliberales o libertarias, o como quieran llamarlas. Porque eso terminaría de entender que el golpe fue para cambiar la matriz económica y no para otra cosa. El golpe vino a terminar con el país fabriquero y a instalar para siempre, eso fue lo pretendido, una patria rentística financiera, una patria de especulación, una patria sin destino, porque también ahí hay una falla de origen muy grande en el planteo de la dictadura. Hay un absurdo muy grande, que es no darse cuenta que desde la década del 40, desde finales de la década del 40, la Argentina decidió salir de la guerra como país industrial, y eso ya es un tema. Vos tenés un país industrial al que tenés que reprimir para convertirlo solamente en una gran estancia agrícola-ganadera, y después, en el presente, en el siglo XXI, agregarle extractivismo, hidrocarburos, etcétera, etcétera. Pero eso, ¿cómo lo haces en el octavo país en superficie del planeta, con una tradición de política y de sindicalismo nacional y popular muy arraigada? Digo, hay un montón de situaciones que fallan en el diagnóstico, y que solamente en esa fase de diagnóstico está la necesidad de terminar definitivamente con una generación y de llevar adelante un genocidio. Si no, no hay otra forma de poder entender el porqué de 600 centros clandestinos de detención, tortura y muerte, insisto, para cambiar la matriz económica. Y ahí tenés el fracaso, que es
muy cercano, que es el Rodrigazo, que es la presentación en sociedad del neoliberalismo y el movimiento obrero, con sus más, con sus menos, con sus lealtades, con sus tradiciones, con su burocracia y con sus revoluciones, que sale a terminar con el Rodrigazo, con Rodrigo y con López Rega. Entonces, lo que había que generar a partir de ese momento es algo nunca visto en la Argentina, y es ese terrorismo de Estado salvaje, inédito, que se llevó una generación. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, a ver, vamos a hablar un poquito de actualidad, porque, a ver, yo lo que vengo recalcando durante este tiempo, del sábado pasado a hoy, es que, bueno, a 50 años es increíble, ¿no? Pero ya tuvimos tres gobiernos que aplicaron la misma política, o muy parecida, política económica a la dictadura. Y hoy por hoy hay una relación muy directa entre lo que pasó durante ese periodo oscuro de la historia argentina y la actualidad, que es la quita de derechos. Antes era de manera por la fuerza y ahora es en un espacio democrático. Increíblemente nos están quitando derechos y encima los legisladores aprueban las leyes. Entonces hay una distorsión de lo que está sucediendo. Con lo cual, la pregunta que te hago es, pese a esto que te acabo de describir, ¿cómo ves al gobierno hoy, teniendo en cuenta estos casos de corrupción que son ya muy evidentes, el caso de Adorni, lo de la criptoestafa Libra, y con esta gente que quiso creer que estos tipos venían a eliminar la casta, que iban a eliminar la corrupción y que iban a transparentar la política, y que terminan siendo iguales a los que ellos creían que eran los corruptos, que eran para ellos son los peronistas o en algún momento también hasta los macristas? ¿Cómo ves a la sociedad en o sea, y qué transmitió la plaza en ese sentido, ¿no? Para un poco hilvanar las dos cosas. Bueno, a ver, vamos por parte. En principio, el gran problema que tiene la sociedad argentina es lo que decíamos recién, no advertir que el problema es el plan, claro, que no se trata de un apellido, que no hay un problema de mala praxis si a Macri le salió mal, no, claro, y entonces a Milei le puede salir bien. El problema es el plan. Y cuando un sector político, no importa quién sea, viene a instalar achique, ajuste, deuda, fuga, industricidio, ya está, listo, yo ya sé cómo termina. claro. Pero no asumió y ya sé cómo termina. Eso tiene que ver con identificar que el problema es el plan, que el problema es la miseria planificada. Esto lo dijo Walsh, sí, obvio, en marzo del 77, y de ahí en adelante sabemos perfectamente de qué se trata solamente siguiéndolo a Walsh. Ahí es donde entra también algo que decía Bertolt Brecht en la década del 30, que el peor analfabeto es el analfabeto político. claro. Y el neoliberalismo en la Argentina, de la dictadura para acá, y construyó 2 o 3 generaciones muy ligadas a ese analfabeto político que describía Bertolt Brecht cuando planteaba que el problema era que no podías identificar a tu enemigo, que ibas a estar absolutamente desarmado frente a la política. Él decía, el analfabeto político se golpea el pecho diciendo con orgullo, yo en política no me meto. Claro. Bueno, y después vota a la derecha, no me meto, pero vota a la derecha siempre. Sí, porque ahí es donde aparece el enano fascista. Sí, o yo no sé si es para tanto. Yo creo que hay como muchas tribus en el voto, seguramente, por ejemplo a Milei, ¿no? Y que fue exactamente igual con Macri. Entonces ninguna de esas tribus por ahí tiene contacto entre sí, pero todas apuestan a eso. Digo, vos tenés en el voto del 23 desde un sector que, no sé, tiene un ADN que antiperonista, que lo lleva por generaciones, otro sector enojado con Alberto, y un enorme sector del pobrerío que creía que iba a ganar en enero en dólares lo mismo que estaba ganando en pesos en diciembre. Eso es lo más los más crédulos de todos, ¿no? Claro. Bueno, y ahí hay un analfabeto político, claro, construido por la derecha. Serían los pibes jóvenes, poner los sub 30. Y no sé, ahí hay de todo. Hay de todo. No, ahí hay de todo. Hay cosas muy extrañas para analizar, porque, a ver, lo primero que tenemos que plantearnos, porque si no siempre nos quedamos con la última foto, es que Massa estuvo a 3 puntos de ser presidente en la primera vuelta. Sí, eso es cierto.
¿no? Estuvo cerquita. Entonces, quiere decir que en la derecha había una interna que se dirimió en el pacto de Acasuso y que Milei es presidente gracias al 26% de los votos que le presta Macri y que entraron a la urna sin preguntarse nada. Sí. ¿No? Si no, no sería presidente Milei, ¿no? No sé de qué estaríamos hablando. Pero en esta sociedad tan loca, tan esquizo por momentos, como decía vos, medio bipolar, Massa, pese a todo, era el ministro de Economía del gobierno que puteaban, Sí. estuvo a 3 puntos de ser presidente de la Nación. También eso sucedió, ¿no? Sí. Vos me preguntabas qué pasa hoy con el gobierno, cómo está. El gobierno está muerto desde abril del año pasado. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Si no llegan 20 mil millones de dólares del obvio. fondo en abril, Sí, obvio. si no llegan 20 mil millones de dólares del swap en septiembre, y si no llegan 5 mil millones de dólares de Bessent en octubre para frenar la corrida cambiaria que se lo llevaba en andas, el gobierno estaba muerto. Estados Unidos puso 45 mil millones de dólares Claro. para que el gobierno siga vivo. Es un montón, es el 100% de la deuda que le dejó la dictadura a Alfonsín y el 100% de la deuda que contrajo Macri con el fondo en el 18. Toda esa guita la puso Trump para que no muera el gobierno de Milei. 2. El gobierno es el derrotado de las elecciones de septiembre Sí. en la provincia de Buenos Aires. Y Trump gana las elecciones de octubre, no Milei. Hay, como desde ese momento, aunque parezca mentira porque los números dicen otra cosa, parecería que hay un sí muy grande al gobierno, y en realidad yo la verdad que no lo veo sí una puja, todavía con un sector que debe ser el 20 y pico, el 30, que lo van, pero básicamente está en los medios de comunicación, porque Adorni llega, hagamos la línea de tiempo, llega después de Cuader, después de Libra, Sí. después de Andis, después de Spert, la pucha, después de Nucleoeléctrica, De fentanilo. la que se afanó Raider. Del fentanilo contaminado. Bueno, exactamente. Claro. No llega de la nada, no es generación espontánea, no es el primer caso. Tendría que ya a esta altura del partido, la aparición del caso Adorni, que es terrible por donde lo mires, tendría que decir, bueno, basta, loco, córtenla. Ya esta es la sexta historia que tenemos que bancar de ustedes, y sin embargo, parece que es la primera. Entonces ahí es donde opera muy fuerte el dueño de la palabra, por llamarlo de alguna manera, que es el discurso único que maneja la derecha. Claro, obvio. y que copa, no sé, el 90% de la palabra, no Gustavo, solamente a través de los medios, sino a través de telefonía, internet. Vos sos de los medios, sabes mucho de esto. Tengo medio minutito más, pero no quería dejar de preguntarte de la carta de Sergio Unac a los referentes del peronismo, de alguna manera señalándoles de que sería importante que haya unas internas abiertas antes de fin de año, porque él cree que Milei va a terminar eliminando las PASO de alguna manera, por decreto, como sea, y que va a adelantar las elecciones para mayo del año que viene. Bueno, ahí en esto último que me decís hay un enorme signo de debilidad del gobierno que los viene mostrando todo el tiempo, cuando golpea la mesa. Se habla también, copia en esto hasta Trump, y hasta a Netanyahu, porque los dos países, Estados Unidos e Israel, están hablando de adelantar elecciones porque tienen un desastre que se los come todos los días un poco más y pretenden achicar el nivel de daño adelantando las elecciones. No, me parece fantástico. Internas de democracia, qué sé yo, no le puede caer mal a nadie, uno supone, el hecho de dejar en mano. El tema es sobre qué padrón se vota, que me parece a esta altura sería lo más complejo, pero con un padrón limpio y digno, por llamarlo de alguna manera, sería la forma más, qué sé yo, más política de una resolución política. Sí. ¿Crees que la interna entre Kicillof y Máximo o Cristina, ya no sé cuál de los dos, o la Cámpora, de alguna manera va a ir evaporándose con el tiempo o se va a mantener? No, yo creo que se va a ir evaporando con el tiempo. Es un problema hasta de necesidad, ni siquiera es porque no hay un problema ideológico ahí. Esto es lo que uno ve. Si hay un problema, o sea, hay muchos problemas, eso
pocos o muchos problemas tienen que ver más con situaciones personales que con resoluciones ideológicas. Totalmente. Todos los que están pugnando en esa pelea parten del mismo lugar. Sí, ojalá que se saquen una fotito juntos pronto, ¿no? Y es cierto que se llegó muy lejos en la desintegración, ¿no? Sí. Y volver, cada vez que te vas más lejos, volver es cada vez más difícil. Exactamente. Pero bueno, ¿qué va a ser? Hay una responsabilidad histórica y me parece que hay que asumirla. Totalmente. Gustavo, millones de gracias por esta charla. No, a ustedes. Un gran abrazo. Te mando un fuerte abrazo, muy amable como siempre. Fuerte abrazo. Hasta luego, que estés muy bien. Bueno, ustedes lo escucharon, era Gustavo Campana, escritor, periodista, escribió un libro sobre todo lo que pasó durante la dictadura militar, así que se los recomiendo, están en todas las librerías, busquen Gustavo Campana, 24 de marzo del 76, algo de Videla, lo van a encontrar, no recuerdo el nombre ahora, así que bueno.